Reconozco que la primera vez que oí hablar de esa expresión tan austera, tan abstracta, tan insípida como es la de la regla del techo de gasto, fue en aquel tortuoso, difícil y muy caluroso también verano del año 2011. Justamente cuando los españoles supimos que la comandita del PP-PSOE había reformado la Constitución con alevosía y con nocturnidad unas horas antes. Sí, para reformar el artículo 135 de la Constitución, que precisamente habla de eso, de la regla del techo de gasto. Pero, ¿qué es la regla del techo de gasto? Esto os lo voy a contar, voy a tratar de explicaroslo de una manera muy sencilla en los próximos minutos. Pero antes os diré que ayer martes, día 26 de julio del año 2022, el Gobierno, el Consejo de Ministros, decidió aprobar el techo de gasto para el año 2023, que es algo así como el principio o el aldabonazo de salida de lo que van a ser los presupuestos generales del Estado, que empezarán a tramitarse en otoño y que, bueno, pues tendrían que concluir con la aprobación de los mismos, por cuanto se trata de la norma o de la ley más importante que un Parlamento tiene que aprobar a lo largo del año. Ayer fue aprobado. Ayer se le dio el ok por parte del gobierno actual. Voy a tratar de explicaros un poco en qué consiste esto y qué consecuencias puede tener. Bienvenidos, amigos, a La Ventana Esmeralda. Gracias por estar ahí un día más, os lo agradezco mucho. Y muchísimas gracias por la enorme acogida y recepción que ha tenido, está teniendo, que no se han cumplido todavía 24 horas, con ese vídeo de, bueno, pues tener dinero en casa, del dinero en casa, tu dinero en casa, que está teniendo una acogida, pues, masiva. Muchísimas gracias a todos. Bueno, amigos, ¿qué es el techo de gasto? Bueno, el techo de gasto es un instrumento de disciplina monetaria que consiste básicamente o que tiene por finalidad fijar una cantidad, es decir, el gasto máximo que pueden realizar las administraciones públicas durante un año. Todo ello con objeto de garantizar la sostenibilidad del sistema financiero. Todo esto tiene mucho que ver con Europa, evidentemente también, porque en Europa se fijaron una serie de lo que se llama las reglas fiscales, que tienen que ver con el gasto, que tienen que ver con el déficit público y que tienen que ver con la deuda pública. La Unión Europea fijó unas condiciones fiscales para garantizar la sostenibilidad del sistema a nivel europeo. Y fijó, entre otras, que el déficit público de un país no podría en ningún caso superar el 3% y que la deuda pública no podría tampoco superar el 60% del Producto Interior Bruto. Ninguna de estas dos condiciones se están cumpliendo en muchos países, entre ellos España. Bien, es verdad que se ha producido un paréntesis temporal de esta ortodoxia fiscal como consecuencia, bueno, pues de la pesadilla esa que tuvimos que sufrir hace 2 largos y casi ya eternos años. Bueno, por lo tanto, el gobierno ha fijado un gasto máximo al que todas las administraciones, todas, no solo el Estado, sino las comunidades autónomas, corporaciones locales, etcétera, tienen como límite, es decir, no van a poder sobrepasar esa cuantía. Y esa cuantía, amigos, asciende a nada más y nada menos que a 198.221 millones de euros, lo que representa un 1,1% de incremento con relación a el techo de gasto fijado en el año precedente, es el año 2021. Hay que decir también que este techo de gasto aprobado ayer por el gobierno español es o constituye un récord histórico. Jamás en la historia, hasta el momento, de nuestro país, ha habido un techo de gasto tan amplio, es decir, nunca, jamás se ha abierto la mano tanto para que se pueda gastar más. Y esto viene ocurriendo consecutivamente hablando desde hace ya 3 años. Este es el tercero. Más gasto y más gasto. Ahora, la excusa es que hay que hacer frente a las consecuencias derivadas, en su momento, de la dichosa pesadilla de los 2 años
Y ahora, pues bueno, pues un tema más o una excusa más, como le queráis llamar, que tiene que ver con el conflicto del Este. Es decir, siempre hay razones, siempre hay excusas para gastar más, más y más. La pregunta que yo me hago es, no es tanto que se cuestione el que haya que gastar más o que esté mejor o peor el que se gaste más. La pregunta es, ¿en qué se gasta, cómo se gasta y cómo se gestiona ese gasto? Porque en este país, amigos, yo creo que todos estamos de acuerdo, o casi todos los que vemos o seguimos la Ventana Esmeralda, es un auténtico fiasco y es un auténtico desastre cómo se gestiona el gasto. Pero ese es otro tema del que he hablado ya en distintas oportunidades y del que hablaré en sucesivos vídeos. Se trata, dice la señora Montero, la graciosilla esta que tenemos de ministra de Hacienda, que se trata de proteger la mayoría social. No sé de qué protección habla, tampoco sé de qué mayoría social se está hablando. Es verdad que se han adoptado medidas, algunas de ellas que sí que están trayendo pues, un apoyo, una mejora o una manera más fácil de hacer frente a ciertos gastos, es cierto. Pero claro, llenarse la boca con eso de que con todo esto se pretende o el objetivo es proteger la mayoría social, pues es un auténtico atentado contra la inteligencia. Veréis, amigos, os diré que no es cierto eso de que aquí valga todo. Aquí se pretende gastar pues casi de manera ilimitada. Porque lo que ha hecho la Unión Europea ha sido autorizar que ese paréntesis fiscal, que esa suspensión de la aplicabilidad de las reglas fiscales, que esa paralización momentánea de la ortodoxia fiscal europea, pues que continúe adelante. Y que continúe, además, para todo el año 2023. Es decir, sigan ustedes gastando. No hay ningún problema. Da igual que el déficit se dispare o que se deje de disparar. Da igual que la deuda pública esté absolutamente desbocada en este país. Los datos oficiales que nos dicen hablan ya de que estamos por encima de un 116% del PIB, pero eso no es cierto, porque ahí no está incluida la deuda de las administraciones públicas. Si hablamos rigurosamente, tendremos que decir que la deuda en este país estaría en torno al 145% sobre el Producto Interior Bruto, es decir, una situación de quiebra fáctica, es decir, una situación de ruina de hecho. Pero no importa, aquí, venga, sigamos gastando. Vamos a poner ahora la excusa que vamos a proteger a la mayoría social. Eso sí, con ese dinero vamos a seguir manteniendo 17 comunidades autónomas, con todo lo que ello significa, una multiplicidad, de duplicidades administrativas, más de 25.000 chiringuitos de todos los colores, subvenciones de todos los tipos, por organismos públicos que nadie sabe para qué están, infinidad de observatorios que nadie sabe para qué sirven, subvenciones a gogó, sindicatos, colectivos con la banderita esta multicolor, de todos los colores, para la Iglesia Católica, para los otros, para los de la moto, para medios de desinformación, que paso les tenemos, para que nos iban de voceros, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que mantener todo eso, amigos. Y claro, la pregunta del millón, para no hacer muy largo este vídeo, es que hay una realidad. Y es que los datos de ese techo de gasto que ha sido aprobado ayer por el gobierno no cuadran con la realidad de la situación económica por la que está viviendo este país. Y como no cuadran, pues en términos contables, en términos de balances, pues hay que cuadrar la cuenta, porque si no, no pasamos curso y si no, pues si eres responsable contable de esa empresa, pues te van a echar a la calle por no cuadrar. ¿Qué es lo que puede hacer el Estado para cuadrar sus cuentas? ¿Qué es lo que tiene o que puede hacer para que este techo de gasto tenga verosimilitud, tenga credibilidad, tenga visos de poder tener algo de lógica y de certeza? Pues solo caben dos medidas, amigos. Una, incrementar los impuestos de manera generalizada, cosa que no te va a gustar nada si es que finalmente la hacen, y eso tiene un coste, y los gobiernos suelen no hacerlo porque eso supone votos, que es lo único que les importa.
Pero hay otra medida, hay otra manera de cuadrar las cuentas, y es recortando el gasto público. Recortando el gasto público. Sí, pero no creáis vosotros que van a decir, bueno, empecemos por eliminar duplicidades administrativas, empecemos por empezar a dar una lógica a la aplicabilidad al funcionamiento de las comunidades autónomas, vamos a empezar a quitar subvenciones ridículas, prescindamos de chiringuitos, prescindamos de tantas y tantas cosas. No. Si hacen esos recortes, que también tendrá un coste social muy importante y político, y recordemos que el año que viene, 2023, habrá elecciones municipales y autonómicas en este país llamado España todavía, tendrá un coste, y por eso tienen miedo a hacerlo. Pero es que lo van a tener que hacer. ¿Y sabéis dónde van a meter mano otra vez? Pues donde siempre lo hacen. En el tema de la educación y en el tema de la sanidad. Eso traerá como consecuencia, si es que finalmente meten mano en el capítulo de los recortes sociales, pues que habrá peor atención en los hospitales, en los centros de atención primaria, que la educación seguirá siendo peor todavía de lo que es, y que, bueno, pues que el país continuará creciendo, entre comillas, de una manera burbujeante. El globo sigue hinchándose, pero es que el globo terminará por estallar, y eso no parece que esté muy tarde el tiempo en el que vaya a suceder, porque esto no lo arregla nadie, porque con esta gentuza que tenemos de políticos de todos los colores, aquí no hay nadie serio capaz de meter la tijera por donde hay que meterla, y sobre todo de hacer las cosas con lógica, con un sentido común y con consecuencia. Esa gente no existe. Por eso están donde están, porque no valen para otra cosa, más que para despilfarrar, más que para satisfacer sus propios intereses y más que para arruinar el país. Pero en ningún caso para atender tus intereses ni garantizar que puedas tener una vida lo más digna posible, que para eso te saquean a impuestos desde que has nacido. Gracias, amigos. Espero que a partir de ahora entendáis un poco más lo que es el techo de gasto y no suene tan raro esa expresión desconocida o muy desconocida junto con lo de la prima de riesgo, que son dos elementos, pues nada, pero que no nos gustan nada a nadie, son muy desagradables, son muy antipáticos y casi nadie entiende nada de lo que son. Gracias, hasta pronto amigos, salud y libertad para todos.